Hola, bienvenidos a este curso de electrónica industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el inversor fuente de corriente monofásico. Las principales características de este inversor es que en el lado de C tiene una fuente de corriente. Esto determina su operación, como veremos más adelante. En la práctica, como no tenemos fuente de corriente, lo que se hace es utilizar una fuente de tensión en serie con un inductor. De esta forma generamos una fuente de corriente. La, una de sus características operacionales es que esta fuente de corriente no puede quedar en circuito abierto. Es decir, los interruptores del convertidor tienen que conmutar de tal forma de siempre proveer un camino para esta corriente. ¿Qué quiere decir eso en términos eh, prácticos? Es que al menos un interruptor superior y un interruptor inferior debe estar encendido. De esta forma nos aseguramos de que siempre hay un camino para la corriente. Debido a que tenemos que asegurar que siempre hay un camino, la conmutación de estos interruptores se hace con un traslape entre los pulsos de disparo. Es decir, si yo quiero cambiar el encendido desde SAP a SVP, primero se enciende SVP de tal forma que temporalmente hay dos interruptores encendidos y luego se apaga SAP. De esa forma me aseguro de que siempre van a haber por lo menos un interruptor encendido. En el lado alterno, esta topología tiene un convertidor, un condensador, perdón, es decir, una fuente de tensión. Por lo tanto, no podemos cortocircuitar esta fuente. Para evitar ese cortocircuito se tienen que utilizar diodos, pero esta vez los diodos están conectados en serie al semiconductor. De esa forma siempre, no importa la conexión que hagamos, siempre va a haber por lo menos un diodo bloqueando el cortocircuito de la fuente de salida. Para analizar este convertidor vamos a utilizar la metodología que hemos usado en otros convertidores y que está basada en la figura que ustedes ven en el diagrama. En el caso de nuestro convertidor podemos ver claramente que tenemos una fuente, que es una fuente de C, tenemos un filtro de entrada que está compuesto por el inductor de entrada, tenemos nuestro convertidor, que es un puente H con 4 interruptores, tenemos un filtro de salida, que en este caso es un filtro con un condensador y un inductor, y tenemos la carga, que es una carga resistiva. Para hacer el análisis entonces de este convertidor tenemos que modelar cada una de estas partes. En el caso de la fuente y de la carga, en este caso es bastante simple porque la fuente es directamente una fuente de tensión, mientras que la carga es una resistencia, por lo tanto la podemos modelar con la ley de Ohm. Recuerden que cuando la fuente o la carga son más complejos, por ejemplo un motor, una batería o un panel solar, debemos además modelar esos elementos. Lo primero que vamos a hacer entonces es modelar los filtros de entrada y salida. En el caso y para ello vamos a usar las leyes de voltaje y de corriente de Kirchhoff. Para ello entonces vamos a modelar, aplicar la primera ecuación donde tenemos el voltaje de C es igual a la caída de tensión en el inductor de C más el voltaje en los terminales de entrada del convertidor, VR. En el caso del condensador tenemos que la corriente de salida del convertidor, IRA, es igual a la corriente del condensador menos la corriente de salida I0. Y en el caso del inductor y de la resistencia de salida, ¿cierto?, de la carga, tenemos que el voltaje aplicado a la carga es igual a la caída de tensión en el inductor más la caída de tensión en la resistencia. Con eso modelamos entonces en los filtros de entrada-salida y estos quedan en función de las variables eléctricas del convertidor, es decir, el voltaje VR, que es el voltaje de entrada, y la corriente IRA, que es la corriente de salida. Todavía no incorporamos las funciones de conmutación, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para incorporar estas funciones necesitamos saber cómo el convertidor conmuta, cómo opera. Para ello vamos a analizar cada uno de los estados de conmutación, en este caso son solo 4. Tenemos 2 estados activos y 2 estados ceros. Los estados activos son los que ustedes pueden ver acá. Tenemos el primer estado activo, que es este de aquí, en donde encendemos SAP y SBN, como ustedes pueden ver en estas dos columnas de aquí. Eso nos genera que la corriente IRA corresponda a la corriente IDC
La corriente IRB es el inverso de la corriente IRA, porque toda la corriente que va por aquí se tiene que devolver por la corriente IRB, y por lo tanto es menos IDC. Y el voltaje de entrada, el voltaje VR, en esta configuración correspondería a B0. Eso ustedes lo pueden ver definido en esta primera fila de la tabla. Tenemos el otro estado activo, que es el estado inverso, en donde encendemos SVP y SAN. Y en ese caso tenemos que la corriente IRB, en este caso es IDC, por lo tanto IRA es menos IDC. Y el voltaje de entrada, el voltaje VR, correspondería a menos el voltaje B0. Y efectivamente podemos ver que corresponde a esos valores aquí en la tabla. Además de estos dos estados activos, tenemos dos estados ceros. El primer estado cero, encendemos el interruptor SAP y SAN. Recuerden que en este caso sí se pueden encender dos interruptores de la misma pierna, puesto que lo que hay que cuidar es que siempre hay un camino para la corriente. En este caso, efectivamente, hay un camino para la corriente del inductor a través de estos dos interruptores. Si analizamos la corriente IDC, esta corriente IDC circula entonces por este camino y por lo tanto la corriente IRA es cero, puesto que no tiene por dónde circular, y la corriente IRB también es cero. El voltaje aplicado en la entrada del convertidor es cero también, y ustedes pueden ver efectivamente que todos los valores corresponden a un cero, y por eso este es un estado cero. El otro estado cero es cortocircuitar la pierna B, en donde tenemos SVP y SVN encendidos al mismo tiempo. Y se produce el mismo fenómeno, tenemos que la corriente IRA es igual a la corriente IRB y ambas son cero, y el voltaje de entrada es también cero. Ahí tenemos entonces los cuatro distintos estados de conmutación, y podemos entonces buscar las relaciones entre los voltajes y las funciones de conmutación. Podemos ver que, de acuerdo a la tabla mostrada anteriormente, la corriente IRA, la corriente que sale de la fase en la primera fase, ¿cierto?, es SAP menos SAN por IDC. Es decir, si SAP está encendido, es la corriente IDC. Si SAN está encendido, es menos IDC. Si los dos están apagados, esta corriente es cero. Y si los dos están encendidos, esta corriente también es cero, puesto que se produce un cortocircuito de la corriente. La corriente IRB tenemos exactamente lo mismo, pero esta vez para la fase B. Lo expresé de esta forma, con IRA e IRB, para dejarlo explícito, de tal forma que después, cuando lo hagamos trifásico, vamos a utilizar exactamente el mismo modelo. Sin embargo, en este caso, debido a la estructura, a la configuración del circuito, esta definición pasa a ser un poco redundante. ¿Por qué? Porque la corriente IRB es el inverso de la corriente IRA. Toda la corriente IRA que sale del punto central, ¿cierto?, pasa por el condensador y la carga, se tiene que devolver al otro punto central que está en la fase B. Por tanto, se tiene que cumplir esta ecuación. Para que se cumpla esta ecuación, considerando las dos expresiones anteriores, se tiene que cumplir que los pulsos de disparo de arriba y de abajo tienen que ser negados, es decir, el SVP es el negado del SAP y el SVN es el negado del SAN. Al seguir esa regla, cumplimos con una de las primeras condiciones que pusimos para que funcionara este circuito, es decir, siempre uno de los dos está encendido, puesto como que uno es el negado del otro. Si no está encendido SAP, va a estar encendido SVP y viceversa. Lo mismo en los interruptores de abajo. El voltaje de entrada, VR, puede estar expresado tanto en función de SAP o en función de SAP y SAN, o en función de SVP y SVN, es redundante. ¿Sí? Podemos expresarlo en cualquiera de los dos. En nuestro caso vamos a elegir las funciones SAP y SAN, tal forma de que la corriente IRA entonces va a estar expresada como se muestra en este cuadrado amarillo, y el voltaje VR también va a estar expresado por la misma función. Fíjense que la función de conmutación, es decir, la resta SAP menos SAN, aparece en ambos casos. Bien, con eso entonces modelamos los voltajes de entrada y corriente de salida del convertidor en función de la corriente de entrada, ¿cierto?, IDC, el voltaje de salida B0 y las funciones de conmutación, los pulsos de disparo. Recuerden que estas señales SAP y SAN solamente pueden ser 0 o 1 porque corresponden a si el interruptor está encendido o apagado. Para incorporar esto en el modelo, simplemente reemplazamos
en las ecuaciones donde aparecía VR por su expresión conmutada y en el caso de la corriente IRA también por la expresión conmutada, y podemos ver que logramos entonces el modelo del convertidor conmutado. Este modelo conmutado, recuerden que podemos utilizarlo para simular el convertidor, la dinámica de cómo este convertidor conmuta. Es decir, al simularlo con este modelo podemos encontrar las corrientes con ripple, el voltaje con ripple y por supuesto las señales conmutadas. Pueden ver que esa corriente, las señales de conmutación no aparecen en la última ecuación, porque la última ecuación, que es la carga, está sometida solamente al voltaje de salida. ¿Ya? Eso es una gran ventaja del convertidor fuente de corriente, como vamos a ver en los resultados del final de la presentación. El siguiente paso, una vez modelado todo el convertidor, es modelar cómo este se modula. Para ello vamos a utilizar este tipo de modulación, donde tenemos una triangular que se compara con una señal MA sinusoidal. Ese es nuestro índice de modulación, nuestra señal de modulación. Al compararlo con MA, entonces logramos los pulsos de disparo que tenemos aquí, en donde pueden ver que el ancho del pulso de disparo es coherente con la amplitud del MA. ¿Cierto? Aquí tenemos pulsos anchos, acá tenemos pulsos delgados. Eso quiere decir que este tren de pulsos que tenemos aquí, ¿cierto? Esta función de pulsos tiene un valor medio, está dado por SAP0, y un valor fundamental dado por SAP1. Es más, esta expresión la podemos escribir de esta forma, como tenemos acá, en donde tenemos SAP0, SAP1, y además toda una serie de armónicos que corresponden a los armónicos de conmutación. Podemos no considerar los armónicos de conmutación y esta función nos queda entonces expresada como un medio más MA medios. ¿Ya? En el caso de la función inferior, ¿cierto? De la función de conmutación inferior, SAN, para lograr esa función de conmutación utilizamos el inverso de MA y lo comparamos con la misma triangular. Esta ecuación, esta línea verde que ustedes ven acá. Al hacer eso, pueden ver que efectivamente se genera una serie de pulsos cuyo ancho también corresponde al valor de menos MA. Es decir, acá tenemos pulsos delgados, acá tenemos pulsos anchos. Y al igual que el caso anterior, tenemos un valor medio y un valor fundamental, pero este fundamental, fíjense que está al revés de la fundamental de arriba. ¿Por qué? Porque estamos modulando una señal que está al revés de la primera. Por lo tanto, podemos considerar que esta señal SAN está compuesta por una serie de componentes armónicos en las cuales nos interesan solamente los dos primeros, en donde el valor medio de nuevo es un medio, pero esta vez el valor fundamental es menos MA medios. Si calculamos la función de conmutación, es decir, SAP menos SAN, que es esta señal en azul que ustedes ven acá, pueden ver que tenemos pulsos positivos en la mitad del medio ciclo, y luego pulsos negativos en el otro semiciclo. El valor fundamental de esta señal, que ustedes pueden ver en rojo aquí, corresponde a la resta de estas dos. Y por lo tanto, si vemos las definiciones que habíamos utilizado anteriormente, los valores un medio se eliminan y nos queda que simplemente es MA. Por lo tanto, el valor de modulación que usé inicialmente se ve replicado en mi patrón de disparo. Esto lo puedo incorporar directamente entonces al modelo, reemplazando la aparición de SAP menos SAN por el índice de modulación, y me queda el modelo que ustedes pueden ver aquí. Este modelo ya no es un modelo conmutado, sino que es un modelo que tiene una modulación incorporada, y por lo tanto los valores en este caso se consideran constantes. Acá tenemos la corriente IDC, ¿cierto? Que es un valor constante, no está conmutado. Tenemos aquí en verde, ustedes pueden ver la corriente IRA, que es la corriente IDC conmutada por la función de conmutación que vimos anteriormente. Y efectivamente pueden ver que son pulsos de corriente. Y tiene un valor medio, que es IRA mayúscula. Y esa es la corriente que nosotros tenemos acá calculada como MA por IDC. Luego en la salida tenemos el voltaje de salida V0, que es el voltaje que aparece en el condensador, que tiene un ripple acá, ¿cierto? Podemos ver que tiene un ripple. Y esta señal se ve reflejada en la entrada como esta misma señal multiplicada por la función de conmutación. Y pueden ver que efectivamente la función de conmutación que aparece es
el voltaje que aparece en los terminales de entrada del convertidor es este que tienen aquí, en donde está conmutado en verde y el valor logrado a través de la modulación es el que se muestra en rojo. Este modelo entonces considera que la primera ecuación I de C es constante. Por lo tanto, podríamos encontrar aquí el valor en estado estacionario, haciendo esta derivada igual a 0. Sin embargo, el voltaje y la corriente de salida son señales alternas. Y ahí ya no podemos hacer la derivada igual a 0, puesto que la derivada de una alterna es otra señal alterna. Para ello tenemos que utilizar algún tipo de transformación de coordenadas para poder encontrar los valores en estado estacionario. Utilizamos la transformación de coordenadas rotatorias que vimos en el convertidor fuente de voltaje, en donde una señal sinusoidal la que componíamos una señal directa y una señal que está en cuadratura, es decir, que está en fase con el voltaje y la corriente, y otra que está en cuadratura, un seno y un coseno. Al hacer eso, podemos ver que se mantiene nuestra señal de corriente, ¿cierto? Nuestra ecuación de corriente, pero cambia la expresión de cómo se logra la multiplicación de los índices de modulación por el voltaje de salida. Pueden ver que aquí está expresado en términos de MD, B0D, MQ, B0Q. Y las ecuaciones de voltaje y corriente se separan en dos. Se separa en una que es una componente D, en el caso del voltaje, una componente Q del voltaje, una componente D de la corriente y Q de la corriente. Estas señales ahora todas son continuas. Por lo tanto, si queremos encontrar el modelo en estado estacionario, lo que tenemos que hacer es las derivadas igual a 0, todas las derivadas igual a 0, y luego resolver el sistema de ecuaciones resultantes. Una vez que lo resolvemos, todas estas ecuaciones van a quedar en función de MD y MQ, y por supuesto de todos los parámetros, y podemos entonces resolver el estado estacionario. Bien, ese es el análisis del convertidor fuente de corriente monofásico. Muchas gracias por su atención.